Muy buenas noches, amigos, amigas de Ciudadanos del Mercosur. Una vez más nos encontramos para ir compartiendo acerca de las noticias que van ocurriendo en nuestro continente. Esta noche estamos junto al doctor Aldo Centurión, quien está en Asunción del Paraguay, y también junto a Fernando Ramírez, periodista de la agencia TELAM, quien está acreditado en la Casa Rosada Argentina. Buenas noches, Fernando. Voy contigo primero y luego vamos con Aldo. Buenas noches, José. Buenas noches, Aldo. ¿Cómo están? Sí, buenas noches. ¿Cómo está Fernando? Bienvenido. Bueno, José, la audiencia de Mercosur al Día. Y bueno, vamos a compartir un poco la agenda Malvinas y también algunos otros temas desde el punto de vista periodístico de interés de los ciudadanos del Mercosur y también de los ciudadanos de la Argentina. Así que, Fernando, bueno, gracias por estar con nosotros y seguramente vamos a estar en línea y en contacto permanente para que los ciudadanos del Mercosur, bueno, tengamos más fuerza en toda la política del Mercosur, ¿no? Entonces, eh, están programando una agenda Malvinas que viene según la declaración del Mercosur, parte de 1996, con una declaración a favor del diálogo y a favor de la Argentina en su disputa y controversia con Reino Unido y tengo entendido Irlanda. Y luego se ha ratificado también el Mercosur en el año 2012 y lo ha vuelto a hacer en esta presidencia pro tempore del Mercosur de Paraguay, en la cumbre del presidente, y no solamente con el presidente del Mercosur, los miembros plenos, y también Bolivia y Chile. Y tengo entendido que también en algún momento dado también ha firmado Colombia, ¿no es así, Fernando? Y nos gustaría saber un poco la agenda Malvinas y cómo observás esta sensibilización de toda América del Sur y también de un tema que es un tema un poco de fe y también es un tema estratégico de la Argentina en su lucha histórica con los británicos, ¿no? Sí, hace 4 meses creé una entidad periodística en Argentina que se llama la Asociación de Periodistas de la República Argentina, APERA es la sigla, con 3 ejes. Agenda federal, porque somos 250 periodistas en los 24 distritos del país, perspectiva de género, y Agenda Malvinas, que significa visibilizar la cuestión Malvinas, que para Argentina es el reclamo de que tanto las Malvinas como las islas adyacentes pertenecen a la Argentina y hay muchos hechos jurídicos que así lo indican. Precisamente este año se están cumpliendo 500 años del descubrimiento de las Malvinas y el próximo 6 de noviembre se cumplen 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas. Entonces, en ese marco, nuestra entidad periodística organiza diversos eventos y, como decís vos bien, Aldo, la cuestión Malvinas no es solamente una causa argentina, es una causa del Mercosur, una causa latinoamericana y te diría que hasta mundial, porque en la última resolución de la ONU que insta al Reino Unido y a Argentina a sentarse a negociar la disputa de soberanía, el Reino Unido cada vez está quedando más solo, tiene el apoyo de ya muy pocos países, casi todo el mundo está pidiendo terminar con los últimos vestigios de colonialismo. Sí, el tema del colonialismo, ¿verdad?, ha estado presente en nuestro continente eh, desde hace ya mucho tiempo. ¿Verdad? Lo hemos visto también con las situaciones de Surinam, Guyana, la Guayana holandesa, la Guayana francesa. ¿Ya? Entonces, no solamente es la situación de las Islas Malvinas eh, o Falkland, como la denominan la resolución de las Naciones Unidas, también las Islas Sandwich, ¿verdad? Que también están ahí en el extremo sur, y hay datos muy interesantes que a veces la gente desconoce, ¿ya? Que han marcado también hitos históricos en lo que ha sido la investigación que ha ido desarrollando Argentina en los últimos años en toda esa zona.
hay un trabajo científico que hay que reconocerlo, que ha hecho ya desde muchos años. Y por otro lado también en este momento el presidente Fernández autorizó, se hizo, tengo entendido, eh, la publicación de un nuevo mapa con la extensión de 50 millas adicionales a las 200 millas marinas, ¿verdad? Que también se ha extendido sobre el territorio de las Islas Malvinas y los sectores adyacentes. Eso en realidad, José, te cuento, viene a raíz de una resolución de las Naciones Unidas de hace unos 20 años que extendió la plataforma marítima argentina. Entonces, en ese sentido, trabajó la Cancillería Argentina con la COPLA, que es un organismo técnico, jurídico, en la demarcación, que finalmente terminó este año y que entonces determina el nuevo mapa bicontinental. Y por ese mapa, Tierra del Fuego no está en el sur de la Argentina, sino que Tierra del Fuego está en el centro de la Argentina. Es el mapa bicontinental y nosotros le llamamos el nuevo mapa de Malvinas, pero no es una decisión del presidente argentino, sino que es una resolución del máximo organismo en el mundo en la materia, que son las Naciones Unidas. Fernando, yo te quiero preguntar un poco, ¿cómo se construye una red a futuro, digámosle? De hecho, esta disputa que se tiene viene de siglos. Yo recuerdo inclusive haber leído en la época que estuve en Argentina estudiando en secundario lo que fueron las invasiones británicas y que fueron repelidas por los argentinos en 2 ocasiones. Especialmente para la gente, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Hay una mesa de negociación en base a la resolución de las Naciones Unidas en los cuales se está negociando o hay resistencia de Reino Unido de instalar una mesa y negociar cara a cara con los representantes de la Argentina? Bueno, en el año 1965 se produjo una resolución, la número 2065, que en Argentina es famosa porque esa resolución justamente le pidió al Reino Unido y a Argentina que se sentaran a negociar. Argentina siempre estuvo dispuesta, el Reino Unido nunca se sentó a negociar. Y por otro lado, es más, hubo problemas con la diplomacia en Argentina. No todos los países desde 1983, cuando se reinstaló la democracia en Argentina, tuvieron la misma política diplomática respecto de las Malvinas. Es más, algunos gobiernos como el pasado de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 renunciaron en los encuentros con las autoridades del Reino Unido a insistir por el pedido de soberanía, cosa que otros gobernantes habían puesto sobre la mesa como condición muy importante para una reunión en ese sentido. El gobierno del presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre retomó esa política de reclamar en todos los foros que las Malvinas son argentinas y que hay que sentarse a negociar con el Reino Unido. Y justamente la semana pasada una resolución muy importante de la Organización de Estados Americanos, que es el máximo organismo en la materia en América, incluso Estados Unidos, a raíz de una resolución que propiciaron varios países, entre ellos Chile, y que reivindica el pedido de Argentina para que haya negociación. Ahora bien, en relación a eso, el Brexit hará de que aparentemente Gran Bretaña salga de la manera más dura de la Unión Europea. Bueno, y es probable que se creen conflictos con Escocia y con Irlanda. No sabemos hacia dónde va a ir, ¿no es cierto?, eso, porque crea incertidumbre, y creo que los británicos saben eso. Si es que Gran Bretaña sale de la Unión Europea, se efectiviza eso, probablemente la va a debilitar en la negociación futura con el tema Malvinas, ¿no? Me parece que es así.
Y en relación a la red de apoyos que se tiene en este momento, ¿cómo está eso? La red de apoyo de los países, porque eso se establece en los diferentes foros internacionales. Por un lado, los países, y por otro lado, también la conciencia ciudadana, digamos, para que eso se instale en la ciudadanía y no solamente los gobiernos, a través de sus representantes, expresen su interés, sino la ciudadanía de América del Sur o de América latinoamericana, ¿no? Claro, en cuanto a la repercusión por la salida del Reino Unido del Brexit, no sé cómo será el futuro de Escocia y de Irlanda. He estado en esos países y hay un sentimiento en contra de Inglaterra justamente por todas las serie de torturas que ha cometido en todas las historias contra esos países, que son realmente terribles, ¿no? Siempre existe una especie de sentimiento de venganza por todo lo que hicieron siempre, pisoteando a esas naciones. Pero te cuento que la política respecto de las Malvinas va a ser siempre la misma por una cuestión geopolítica. Para el Reino Unido no solamente es Malvinas, es la Antártida. La Antártida es el mayor recurso de agua potable para el futuro. En 20 años se va a volver a discutir el Tratado Antártico. Es decir, es una posición geopolítica que seguramente no la va a abandonar. Están los recursos de la pesca que son inagotables, están las licitaciones que hace Gran Bretaña, está el petróleo y así otro tipo de riqueza que tiene la zona. Así que creo que la política respecto de Malvinas no va a variar porque es un recurso geopolítico para ellos. No, exactamente. Eso, cuando uno empieza justamente a estudiar, ¿verdad? Eh, Estratégicamente lo que significa las Islas Malvinas y el acceso de un océano a otro, obviamente que es una situación geopolítica fundamental que Argentina, obviamente, está cuidando, ¿verdad? Y que Gran Bretaña, o sea, cuando llega en 1883, por ahí llegó, tengo entendido, Gran Bretaña en enero del 83, ¿verdad? 1883, a ocupar las Islas Malvinas, también se miró como un punto de vista y de control estratégico para el paso hacia el Océano Pacífico, sin considerar todavía en ese tiempo las riquezas que había en el fondo marino, como es el caso del petróleo y obviamente todo lo que es la producción marina que existe allá, aparte de minerales. Es así, digamos que en ese sentido hay que admirar la diplomacia y la visión política que tuvo siempre Gran Bretaña respecto de esos puntos muy importantes. A lo que yo dije, vos agregaste que es el punto de contacto de los dos océanos. Eso cada vez va a ser más importante. Sí. Bueno, la pregunta un poco que estaba en la otra pregunta que hice es, hablando un poco del mapa, ¿no? Pero hay un mapa con respecto, vamos a ponerle en el medio la agenda Malvinas, el tema Malvinas. Si vos haces hoy un apoyo, un mapa de apoyo por un lado al tema Malvinas, al tema de que las Malvinas son argentinas y tienen que devolverse a la Argentina, y por otro lado los países neutros y los países que están en oposición. ¿Cómo está ese mapa? ¿Cómo contabilizaría? ¿Cuál es la posición de los Estados Unidos? ¿Cuál es la posición de la Unión Europea? ¿Cuál es la posición de Rusia, de China? Los grandes actores, digamos. Perdón que no te le haya respondido antes esa pregunta. Los pocos países que apoyan al Reino Unido en esto son algunos de los integrantes de la Commonwealth. Pero después, por ejemplo, Estados Unidos apoyó la semana pasada a Argentina en la OEA. Las últimas cumbres de la Unión Europea apoyaron la posición argentina. Es decir, cada vez que hay reuniones de la Comunidad Económica Europea, de la OEA o de la ONU, cada vez a través del Comité de Descolonización que se reúne todos los años en junio y que no solamente trata el caso de Argentina, sino otros casos, como decías, José, cada vez más el Reino Unido queda acercado
y solo un puñado de países apoya este tipo de colonialismo. Es decir, que internacionalmente el Reino Unido está aislado. Se ha ido debilitando la posición en el tiempo, ¿ah? Porque ya hoy, en realidad, en esta nueva sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? Se está promoviendo la descolonización. Eso es lo que ha venido sucediendo, vamos a decir, en los últimos 20 años, ¿verdad? Ya el tema de la descolonización ha ido avanzando y se ha ido fortaleciendo en el pensamiento también de las Naciones Unidas en general. Entonces, eso ha ido influyendo obviamente en que no solamente como es el caso de las Malvinas, en este caso, ¿verdad?, directo con Inglaterra, también lo hemos visto y lo estamos viendo en Asia, en algunos otros lugares también fuera de Norteamérica. Gibraltar, el Peñón de Gibraltar. Exactamente. Entonces hay indicios ya cada vez más claros acerca de la libertad natural de los pueblos. ¿Ya? Y eso hay que irlo reconociendo. Con respecto a la resistencia que hay en Inglaterra o Gran Bretaña, yo creo que es Inglaterra. Pero, ¿dónde está la mayor resistencia? ¿Está en la reina? ¿Está en el parlamento? ¿O está en el primer ministro? ¿O están en los partidos políticos? No, te diría que ahí ellos cierran filas y están todos de acuerdo en que las Malvinas tienen que pertenecer a ellos porque es un recurso inagotable para el futuro. Ahí está el futuro, como decía bien José, de las reservas del mundo: agua, minerales, recursos ictícolas, un continente que no está explotado, libre de contaminación. Es decir, ahí está el futuro del mundo, que hoy no lo vemos, pero 20 años ya es casi nada, ¿eh? Damos la vuelta de página y ya estamos en el 2040. Cuando todo lo contrario, como te decía, Argentina no ha tenido una política persistente en ese sentido de reclamar, si bien los foros internacionales sí fueron consecutivos, siempre, no la diplomacia argentina. Ahora, las actividades que tienen, Fernando. Se requiere, después te doy un poco, se requiere una estrategia creativa e innovadora para, primero, hacerlo sentar a negociar, porque esa es una de las primeras decisiones que tiene que tomar Gran Bretaña y que tenemos que lograr que eso se produzca. A partir de ahí, bueno, se negocia plazos, formas, etcétera, ¿no? Pero de hecho creo que se requiere, en base a lo que estás expresando, se requiere mucha creatividad y una diplomacia convergente, digamos, en el sentido de la propia Argentina y los propios gobiernos argentinos, y convergente también en América del Sur y América Latina, ¿no?, principalmente, ¿no? Bueno, Aldo, vos sos un experto de lo que es la política del Mercosur y latinoamericana, y vos sabés bien que ni el Mercosur ni Latinoamérica es consecuente con las políticas. Ahí también hay una falla de toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero justamente nosotros como periodistas y comunicadores creemos que un eje importante para digamos, trípode o triángulo diplomático es la comunicación, es volver a instalar en la opinión pública nacional e internacional la argumentación de por qué las Malvinas argentinas son argentinas. Que ya partiendo solamente, como decís vos, de poner un mapa, ahí claramente se ve el colonialismo, porque a qué distancia están las Islas Malvinas de la Argentina y a qué distancia están del Reino Unido. Ya ahí no hay un primer indicio, ¿no? Pero después hay una serie de argumentos jurídicos que justifican el reclamo de Argentina. Entonces creemos que hay que volver a instalar esa posición de Argentina con todos los argumentos. Ahora una pregunta, Fernando. La agenda que ustedes están preparando, ¿verdad?, para el recordatorio de los eventos en Malvinas, ¿nos podrías contar cómo la tienen organizada?
Tengo entendido Sí, que para el 30 de octubre ustedes ya empiezan con actividades. sí, hemos dividido en 3 etapas, en 3 días. El viernes próximo, este viernes, que es 30 de octubre, vamos a hacer una reunión con combatientes que estuvieron en Malvinas y en el continente en la oportunidad de la guerra con el Reino Unido para expresarles nuestro agradecimiento por todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque luego de la guerra de Malvinas, toda la gente, los hombres y mujeres que combatieron en la guerra, fueron olvidados tanto por el Estado como parte de la ciudadanía. Se pretendió ocultar todo lo que ocurrió porque Argentina perdió la guerra y porque además ello significó la pérdida de poder del proceso militar que había y fíjate lo que son las cosas de la vida, que ello produjo que Argentina volviese a la democracia un año más tarde, en Sí, 1983. sí, estaba el Entonces, general Galtieri en ese tiempo, ¿verdad? estaba el general Leopoldo Fortunato Galtieri, exactamente. Entonces nosotros queremos agradecerles, porque no importa si la gente fue a la guerra durante un proceso militar. La gente fue, muchos dieron la vida y otros dieron todo lo que tenían. Entonces queremos agradecerles para valorar lo que hicieron, cada uno desde su lugar. Y después, el martes próximo, 3 de noviembre, vamos a hacer una reunión con periodistas que pasaron por la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo Nacional del presidente Alberto Fernández, por el Congreso y en las últimas 4 décadas, y que vivieron en esa época y posteriores muchas vivencias con respecto a las Malvinas, y vamos a hacer otra videoconferencia, y después el secretario de Malvinas del Poder Ejecutivo, que se llama Daniel Filmus, y quien lleva la política diplomática, acerca del tema va a dar una conferencia de prensa con periodistas de APERA y después vamos a tener justamente una videoconferencia con una hermana entidad de Paraguay, que es la Red Activa de Periodistas de Paraguay, que nació hace poco como la nuestra, y luego con periodistas de la Red Mundial de Periodistas de Habla Hispana, que agrupa comunicadores de Europa y del continente americano, en el marco de visibilizar justamente la cuestión Malvinas a nivel nacional e internacional. Y finalmente el viernes 6 de noviembre, que se cumple el bicentenario del izamiento, del primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas, también van a hablar distintas personalidades y luego va a haber una conferencia del gobernador de Tierra del Fuego, que para los argentinos es el gobernador de las Malvinas. Ahora, una pregunta, Fernando. Esta actividad, por ejemplo, el día 30, que va a ser para homenajear o reconocer, ¿verdad?, a los que combatieron eh, allá en las Malvinas. ¿Lo organiza qué? ¿Lo organiza APERA o lo hace el Estado desde el No, gobierno? ¿Está organizado? todos estos eventos lo organiza APERA, porque como te dije al principio, nosotros tenemos uno de los 3 ejes que es Agenda Malvinas. Entonces, si nosotros estamos haciendo algo por Malvinas y tenemos que Malvinas, lo primero que tenemos que hacer es agradecerles a esas mujeres y hombres que durante Sí, mucho sí, tiempo sí. fueron ignorados, tanto por el Estado como gran parte de los argentinos, porque los voy a invitar a que puedan participar hoy por YouTube de la conferencia. Hay mucha de esa gente que volvió a sus pueblos y la gente le daba vuelta la cara, justamente cuando casi dejan la vida por nosotros. Esas raras paradojas de la vida, ¿no? ¿Cuál es la visión del Estado al respecto? ¿No se ha pronunciado? No, No, no ahora el Estado han... sí. El funcionario que está a cargo de Malvinas estuvo también ya en el 2011-2015 y ya en este corto lapso, pese a la pandemia, Argentina ha reformulado la ley de pesca sobre la plataforma marítima argentina, porque ustedes saben que el límite de la plataforma marítima está el tema del Reino Unido por un lado y el tema de muchos barcos pesqueros ilegales, China, Taiwán y otros países asiáticos y hasta incluso europeos. Entonces, se modificó la ley de pesca, se la hizo más estricta justamente en función de esta demarcación que amplió
la plataforma marítima argentina por parte de la ONU, y además se ha creado un observatorio que se está por reglamentar en pocos días, como para que haya un trabajo del Estado con legisladores del Congreso y con los veteranos de Malvinas, como para que haya un trabajo en conjunto entre todos. Pero te diría que hemos retomado la senda de la diplomacia, que es el recurso por el que queremos los argentinos que las Malvinas vuelvan a ser nuestras. Aldo. Sí, bueno, en un horizonte de largo plazo, porque estas negociaciones van a ser de largo plazo, ojalá que en el 2030, 2040, 2050 se haya resuelto este tema, que implica también el compromiso de los otros países. ¿Cómo observás un poco el compromiso de los otros países, aparte del comunicado? Porque muchas veces un comunicado es una expresión de buena voluntad, pero no necesariamente en la vida real sucede eso, ¿no es así? ¿Cuál es el compromiso que tienen los países en llevar las Malvinas como bandera, por ejemplo, del Mercosur en serio, digamos, en todas las instancias? Bueno, te diría que en todas las cumbres del Mercosur, de la UNASUR en su momento, que era capaz que vuelve de la OEA, cumbre iberoamericana, los documentos oficiales al término han salido siempre respaldando la posición argentina de que tiene que haber una negociación. Lo que sí yo veo es que Latinoamérica, no es que el resto de los países de Latinoamérica no sienten que las Malvinas son una causa latinoamericana. Latinoamérica ha perdido un poco la identidad en las últimas décadas. Justamente en la videoconferencia con la hermana entidad periodística de Paraguay el martes próximo, vamos a proponer un acuerdo de cooperación para fortalecer no solamente que Paraguay apoye la causa de Malvinas, sino justamente para que cada país apoye el resto de las causas de los demás países. Celebremos las fiestas nacionales, volvamos a tener Latinoamérica una identidad, y creo que vos me podrás ayudar en eso, Aldo, que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo. Justamente creo que los intereses de Estados Unidos y de otras potencias han primado en los gobernantes de Latinoamérica y no tenemos esa identidad y esa unión que tendríamos que tener. Y creo que, Fernando, concuerdo con eso, y creo que la mayoría de nosotros pensamos en que a América del Sur, especialmente América Latina en general, no ha tenido esos líderes integracionistas que lo tuvo en su momento la Unión Europea, con De Gasperi, por ejemplo, con Konrad Adenauer, citando personas, dos líderes que fueron líderes académicos, líderes políticos, líderes sociales, líderes ciudadanos. Nosotros no hemos tenido eso. Hemos tenido el discurso, pero eso es lo que hay que construir, ese liderazgo integracionista que ame con pasión la integración a América del Sur, buscando fundamentalmente el bienestar y la dignidad de los pueblos. Y ahí podemos lograr muchas cosas. Muchos de los problemas que tenemos a nivel nacional lo podemos solucionar, desde tener una Fuerza Armada Mercosur, desde tener una moneda Mercosur, un Mercu. Ustedes no deberían tener problema con el tema de la moneda, entre el peso y el dólar. La mayoría piensa en el dólar, pero y no quiere el peso. Entonces se tiene un problema grave, hace mucho tiempo lo tiene Argentina. También institutos monetarios, o podemos resolver el problema de alguna manera del narcotráfico, o problemas que, por ejemplo, el de las compras de insumos estratégicos en la salud, que son muy caros, crear digámosle, un mercado mayorista Mercosur para comprar ciertas cosas y distribuirlo a los países, la integración y la integración humana fundamentalmente, ¿no? Es un camino que tenemos que recorrer. Claro, que de hecho abajo se da entre los pueblos, porque
¿Qué paraguayo no ha estado en Argentina? ¿Qué argentino no ha estado en Paraguay? Sí. ¿Qué chileno no ha estado en Argentina? ¿Qué argentino no ha estado en Chile? Es decir, se da eso, pero hay un tema de visión estratégica de los gobernantes, que creo que han fallado ahí. Sí, bueno, y así nosotros nos constituimos de alguna manera Ciudadanos del Mercosur en el 2015 para colaborar y construir un espacio de pensamiento y acción integracionista. Y ese es el espacio que hemos creado y te invitamos, Fernando, a pertenecer y también a todos los miembros en construir ese espacio real, verdadero, ¿no? De que las políticas bajen a los ciudadanos y se resuelvan los problemas de los ciudadanos, ¿no? Bueno, como hemos conversado antes de esta reunión, yo creo que tenemos mucho camino por recorrer el año próximo. Nosotros somos una entidad de periodistas, de comunicadores. Ustedes son una entidad integracionista con una visión económica muy importante, así que creo que también tenemos un importante camino por recorrer el año próximo. Sí, José, hay excelente. hay mucho por hacer. Sí, excelente, José. Yo creo que el tema no está agotado, hay mucho que hablar del tema de las Malvinas, pero en base al tiempo y le damos agradecimiento a Fernando y todo su equipo ahí, y bueno, éxitos en los emprendimientos que están realizando. Y bueno, un fuerte abrazo desde acá, desde San Lorenzo, donde estoy, Paraguay. José está en Santiago. Y bueno, luego tendremos seguramente para hablar sobre los diferentes temas, desde el rol de la prensa en la integración, por ejemplo, hasta, digamos, la situación económica argentina, ¿no es cierto? Entonces, te envío un fuerte abrazo desde acá, de San Lorenzo, Paraguay, y bueno, hasta la próxima. José. Igual, Fernando, quiero darte las gracias por este tiempo que has compartido con nosotros. Ha sido muy interesante, hay mucho todavía por ir compartiendo, por ir conversando, ¿verdad? Vamos a estar hablando con posterioridad al día 6 de noviembre, vamos a ver cómo resultó toda esta programación, la respuesta que ha habido, no solamente a nivel nacional en Argentina, sino también la respuesta que han tenido a nivel internacional. Vamos a estar pendientes de ello y te doy las gracias una vez más por este momento. Y espero que no sea la última vez que hablemos. Yo les agradezco, Aldo y José, este espacio. Espero que este haya sido el punto de partida, el puntapié inicial y que el año que viene podamos integrar cada uno con su granito de arena y hacer en la actividad privada, porque yo creo que no todo tiene que hacerlo el Estado. Creo que es hora de que los privados también contribuyamos. Bueno, entonces, José, ¿nos despedimos? Sí, tiene toda la razón, porque para eso justamente Ciudadanos del Mercosur, yo siempre digo, los ciudadanos del Mercosur somos 418 millones de personas, ya que estamos dentro de estos 12 países, que unos de forma permanente y otros asociados, formamos parte de este Mercosur. Y los ciudadanos del Mercosur somos los principales responsables de que nuestros derechos y las obligaciones sean conocidas en todos los ámbitos y en todos los extremos de este continente. Así es que estamos con las puertas abiertas y una vez más muchas gracias a todos quienes han estado con nosotros en esta noche, la sintonía que nos han dado, y que tenga muy buena noche Fernando en Argentina, buenas noches Aldo en Paraguay, desde Santiago de Chile, José Sepúlveda. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.